Rebeca Ulloa, hasta ahora. promotora cultural. Pero me llamo Rebeca Esther Ulloa Sarmiento. Pero para hacerme ciudadana estadounidense, me quedé con el Rebeca Ulloa por no discutir mucho con la señora que me estaba haciendo la entrevista. Eres escritora, Sí. eres promotora cultural. En Cuba te dedicaste por mucho tiempo a hacer programas de radio y televisión. Así que tiene una ejecutoria tremenda en lo que es la promoción y el trabajo de... Sí, ¿sabes? Lo que más me gusta de todo es ver películas. Ver películas. Me voy a morir quizás con el deseo de no hacer un guión de cine. De cine. Yo documental, pero no... Pero también eres guionista. Sí, he hecho muchos guiones. Ya he asesorado mucho. Pero que te quiero decir que me hubiera gustado hacer un guión de cine, para cine. Dentro de todos esos géneros, ¿cuál de ellos te sientes mejor? No sé, yo creo que casi todo. Lo que más me gusta, una vez un estudiante me preguntó, porque también he sido profesora. Profesora. Entonces, un estudiante, yo estaba hablando del mejor talento, que cada persona debe descubrir su mejor talento y sacarle provecho, ¿no? Yo dando toda una clase y un alumno me preguntó, profe, ¿y cuál es su mejor talento? Oye, y yo no sé por qué, sin pensarlo, le dije, pues ver películas. Entonces, claro, se rieron mucho, ¿no? Bueno, ver películas te lleva después a hacer crítica de cine. Claro. He hecho crítica de cine. Ha hecho crítica de cine. Sí, yo hacía un programa de radio en Guantánamo, pues en mi pueblo, en Guantánamo, y era una revista cultural que hacía los domingos de 7 a 10 de la mañana. Imagínate, cuando todo el mundo estaba durmiendo, yo a esa hora me iba para la emisora, pero además no sé si te acuerdas que los sábados daban 2 películas en la televisión. En la televisión. Sí. A las 2, de 10 a 12 y de 12 a 2. Bueno, pues yo me veía las 2 películas y cuando terminaba a las 2 de la mañana me sentaba en mi Remington, en mi maquinita de escribir, y hacía la crítica de las 2 películas. Que esas 2 películas siempre eran casi norteamericanas todas. Sí, pirateadas. Increíble. Oye, chica, es un gusto que haya venido a la Casa del Ser. No, me encanta. A nuestro proyecto del Instituto de Ciencias Culturales, Hecatombe. Y nada, vamos a conversar un rato sobre tu obra, sobre tu proyecto. Te respondo si me parece, si no también. Sí, como tú quieras. Déjame tomar un poquito. Sí, como no. Sígueme hablando. Está imbuida en un proyecto muy interesante que lo realiza todos los sábados y en el cual se celebró en el espacio que allí tú conduces el evento de la Guantanameritud, que a gusto no me oiga, pero bueno, allí hablamos de la Guantanameritud, se habló de Guantánamo y ya creo que van por ¿cuántas ediciones? Este sábado 28 vamos a hacer el número 10. Voy a cerrar temporada. ¿Por qué? No, vamos a seguir, pero voy a cerrar temporada. Ya. Porque queremos subirlo a YouTube, queremos ponerlo en un CD, porque creo que los temas que se han tratado han sido bien interesantes y que pueden servirle a muchas personas para verlo. Incluso pienso que vamos a tratar de dejarlo en la biblioteca de la universidad también acá, sí, porque han sido, nosotros decimos que el programa es para el pensamiento, la cultura libre y el arte en Miami, también en el mundo. Eso son palabras de Anolema, pero a mí me gustó mucho y la subí para como el del programa. Entonces hemos tratado temas de la cultura política, del arte, ha pasado mucha gente. El de la Guantanameritud quedó muy bueno. Hemos tenido algunos problemitas, tú sabes, de audio, porque siempre en Facebook Live hay su problema, pero en general han quedado muy buenos y me parece que es importante que esos temas queden grabados, ¿sí? Además se podrá volver otra vez sobre. Además tiene una audiencia tremenda. Sí, hemos tenido, siempre estamos al aire, estamos en unos 1000 y pico, 2000, a veces de que pasan a buscar, que pasan y se van y no se quedan. El de la Guantanameritud creo que tuvimos como 10.000, gente que pasaba, gente que después vuelve. Qué bueno. Porque la suerte del internet es que los programas quedan colgados, entonces la gente puede verlo cuando quiera o ver un pedazo ahora y otro pedazo después. Sí, porque yo también lo hago con otros programas. Pero el proyecto es muy interesante. El programa se llama Café Coba Habana Clase, porque
lo estamos haciendo desde el Salón Coba. Qué lindo salón. Ajá. ¿Viste qué bonito? Uno no se imagina que ese salón No se imagina el lobby, claro, la entrada. La tabaquería. La tabaquería. Vamos a decir el nombre de una vez, Habana Classic Cigar, ¿sí? Que está en la pequeña Habana, en la 1419 con 8 calles. Entonces es un lugar muy chévere y los dueños tuviste, que son tremendos anfitriones. Hace rato Caristia estaba con la idea de que por qué no hacemos un Facebook Live tú y yo. Entonces a mí la tecnología me da como, tú ves que yo me muevo bastante en Facebook y comparto y hago muchas cositas, pero la tecnología siempre me da alergia, ¿sí? Me pongo muy nerviosa. Entonces asumir la responsabilidad de hacer el programa y además la tecnología me parecía terrible. Entonces cuando conocimos este lugar, entramos, hicimos la exposición de Aristide. Yo le dije un día, ¿tú no querías hacer un programa? Pues tenemos el lugar, vamos a proponérselo. Lugar apropiado y puntual. Exacto, y entonces es que las cosas van como acomodándose, ¿no? Sí. Hay quien dice Dios sabe cómo hacer las cosas, Chopra dice el sincronismo, pero la vida va siempre como si fuera un cubo de Rubik que va dando vueltas hasta que se acomoda, cierra. Entonces, yo se lo propusimos sin esperar que la reacción fuera tan buena, ¿no? Además a mí me pareció que el salón tenía un televisor grande, un monitor grande y que tenía una cámara, pues ya teníamos para hacer el programa. Pero entonces Brenda Hernández, que es una chica maravillosa y le gusta mucho la tecnología. La conocí, conversé con ella. Digo, no, es que yo tengo una cámara que también entra a Facebook y después empezó a armar y tuviste que tenemos un pequeño estudio profesional. Semi-profesional diría, pero muy bien, además ella nunca había hecho cámara y el primo Renato Nodarse, que nosotros le decimos el Pichi, pues también hace la parte técnica y nos ha ayudado mucho, le ha enseñado mucho a ella. Y Lázaro Quintana, que es yo le digo el director general, que es el dueño del lugar, pues es muy, ¿cómo decirte? Todo lo que uno le dice, él te parece chévere. Dice, sí, además te levanta la parada. Entonces, Aristide, que es el creador realmente del programa y que tiene siempre tantas ideas, siempre se le está ocurriendo. Y yo creo que hacemos un equipo bien interesante. Y hay algunos amigos que están más o menos fijos, que van siempre, ¿sí? Mayra del Carmen Hernández Gualdo casi siempre nos acompañan, Gualdo González. Ismael Hernández, que es el papá de Brenda, es un señor con una historia muy interesante, fue preso político, estuvo en la MAP, hace décima, entonces esos son como los fijos y de ahí va pasando. Lilo también va muchas veces. Por cierto, tú también has trabajado en las series que se han producido en Leyenda del Exilio. He hecho 2 guiones. 2 guiones. Sí, Háblame de eso. El primer guión que hice fue el de Martín Pérez, el guión se llama El Macho. El macho, porque un hombre bien guapo, estuvo muchos años, casi 20 años en la cárcel en Cuba. Sí, es el esposo de Ninoca. La locutora, una historia bien bonita. El guión me dio mucho trabajo, primero porque era los primeros que hacíamos de la serie. ¿Sí? Y como tú viste, el género es docudrama, que parece fácil, pero no es fácil, porque hay que mantener el testimonio y además hacer la dramatización. Las acciones. Claro, y después trabajar con muy poco presupuesto, como ha trabajado Lilo, de una heroicidad. Y por parte de los guionistas, pues uno nunca quiere como acomodarse al poco presupuesto y siempre está pidiendo un poquito más para que a ver hasta dónde llega. Y Lilo increíblemente hace muchas cosas, hace maravillas. ¿Sí? Uno le pide una cosa y él trata de hacerlo lo más posible. Y de la segunda temporada, que no ha salido al aire todavía, que esperamos que salga en septiembre. Ya está anunciada. Ya está anunciada, va a salir en septiembre. Hice el de un guantanamero, tú lo conociste el día, Sisto Nico Susavila, con una historia bellísima. Yo lo conocí hace un tiempo en la Asociación de Expresos Políticos, ¿sí? Y yo le había hecho una entrevista para el periódico, para el Mundo NP. Entonces, cuando vi en la lista que estaba él en la segunda temporada, yo dije, no, yo quiero el de Sisto. Pues cuando uno lo conoce, además él tiene una historia muy bonita que sale por la base naval. Sí, la primera vez que sale de Cuba. Sale por la base naval, entonces yo quería aprovechar esa historia para hacerle un poco de homenaje a tantos amigos
y a tantas otras personas que no son amigas, pero que uno ha sabido que unos han podido hacer el recorrido y otros no han podido llegar. Entonces yo quise aprovechar como para hacerle, y esa parte queda muy buena. Por suerte yo vi de adelanto el programa ya realizado y está muy, entonces me complace mucho haber participado. Espero seguir trabajando participando en porque esa. me gusta mucho Sí, yo sé que te el gusta. guión de televisión. de- Bueno, es que me gusta el guión de televisión, el de radio, escribir cualquier cosa que sea escribir. Además creo que me ha influido mucho en la literatura haber trabajado para los medios. Saliste de Cuba hacia Colombia Hace 20 años. hace 20 años y luego viene hacia Estados Unidos. ¿Qué tiempo llevas acá? Aquí 10 años. 10 10 años, años una aquí y década. 10 años en Colombia. 20 años. Por eso fuera. quiero cerrar el programa en los 10, Los 10. porque los 10 son como que marcan mi vida. Esa priorización. Hace mucho, ¿no? ¿No le parece que 20 años? Bueno, yo salí hace 20 años también. Sí, Y pero me cuando parece uno mira para atrás le parece que que son 2 años, hace 3 años. Por suerte hemos hecho muchas cosas en los 20 años, tanto en Colombia como acá. Como escritora y narradora, ya en Cuba había, por supuesto, escrito Sí, yo algunas había cosas. publicado varios cuentos, alguna vez me dio por escribir poesía, Poesía. pero nada más que escribo poesía, tú sabes, en los momentos en que estoy sumamente angustiada y triste, Ah, mira, interesante. solamente he escrito ese. Hay poetas que tienen esa Sí, tesis. es como una necesidad. No soy buena haciendo versos, no soy buena, yo lo reconozco, pero lo he hecho por necesidad. Es decir, en el momento que escribí, desgraciadamente lo perdí. El único libro de poesía que escribí, lo perdí en una de las tantas mudanzas que he hecho en mi vida, en Bogotá. En Bogotá. Porque además estaba una copia de papel cebolla, ni siquiera todavía tenía computadora ni nada. Entonces lo perdí. Creo que hay un poema por ahí rescatado que se ha publicado se publicó una vez en el suplemento cultural Debate del periódico en Guantánamo. Tiene tu perfil en Facebook, pero también tiene una página de noticias Tengo muchas cosas en Facebook. en Facebook. Pero sobre todo ese proyecto Así tuyo Miami Noticias. de producir noticias y de publicar Sí. noticias. Así Miami Noticias es una página que creó un amigo mexicano que se llama Ricardo. Ricardo, déjalo. Bueno, yo le digo Ricardo, tú ves, por estarle diciendo Ricardo Corazón de León, ahora no me acuerdo el apellido. Trabajamos juntos en el periódico y él me dijo, vamos a hacer este proyecto, pero resulta que me lo dejó a mí. En realidad nunca lo ha trabajado. Entonces a mí me pareció muy interesante, ¿sí? Colgar ahí, esa es una página solo que yo pongo cosas culturales, políticas, ¿sí? Todo lo que me parece interesante. Y tengo un buen grupo de amigos cercanos a la página y creo que cumple una función. Tengo una página que administro yo, pero es de Aristide, es solo Aristide Castro. Tú le administras la página a Aristide. Exacto, sí, porque él no entra, le cuesta mucho trabajo entrar en ese mundo, pero yo le digo siempre, tú pintas, tú dibujas, tú haces, yo le hago las colecciones y en la página que él me la hizo, y fue el de la idea es Marichal, el que canta, que vive aquí en Jayalía, que canta toda esa, tú no eres mi presidente y todo eso, él fue el creador de esa página, pero bueno, yo la administro. Y tengo otra página que se llama Grupo de Apoyo a la Resistencia Interna en Cuba, que eso es para divulgar todo lo que sea pues también pongo cosas de Nicaragua, de Venezuela, ¿tú me entiendes? No solamente de Cuba. Y bueno, tengo mi perfil, Rebeca Esther Ulloa Sarmiento, lo dejé completo porque resulta que hay un montón de Rebeca Ulloa y Rebeca Esther Ulloa, increíble. Yo pensé que mi nombre era un poquito raro, aunque ya en Colombia supe que no, porque imagínate que en la costa atlántica a las loras le dicen Rebeca. Ya. Debe ser por algo. Lleva un trabajo incesante en contra del régimen totalitario cubano. Sí. O sea, de divulgación, promoción, y también participas en acciones, actividades culturales y políticas. Háblame de ese trabajo que también es puntual. Sí, es una, ¿cómo decirte? Es una deuda que tengo con Cuba y con los cubanos que todavía están en Cuba. Porque de alguna manera yo participé
del proyecto de la revolución, me pareció que era un proyecto progresista. Yo tenía 10 años en el 59 cuando Fidel asume el poder, ¿no? Entonces, después que uno empieza, yo escribí un libro, por acá el texto está, déjame ver si lo traje, sí, que es, y ahí yo digo que ese es un trabajo, una tesis de grabación de un seminario de filosofía que hice en la Universidad Javeriana, y ahí se hizo las caricaturas, y es a partir de un trabajo del libro de Jacques Derrida, el padre de la filosofía posmoderna, que se llama Política de la Amistad, seguramente que tú lo conoces. Es interesante que haya citado a Jacques. Sí, no, Derrida. es que el trabajo era del curso sobre el libro. Sobre el libro. Cada uno tenía que hacer un trabajo. Entonces yo digo, bueno, lo que yo más conozco es la situación de Cuba. Y me fui por el tema de Cuba, porque entonces no tenía que investigar, ¿no? Lo conocía perfectamente. Y Aristide me dijo, ¿por qué no haces un libro con eso? Y yo hago las caricaturas, y ahí pues armamos el libro. Ese libro lo hemos divulgado bastante, porque es una mirada desde afuera, ya cuando uno está afuera y empieza a saber y a tener tanta información de cosas que uno no sabía que pasaba en Cuba, ¿sí? Editorial Códice, sí, Códice. Publicado en Colombia 2003, o sea, ya es un libro que tiene más de 20 años. Sí, vamos a hablar ahora un poco de la literatura, de tu obra literaria, que sobre todo es una obra narrativa. Sí, narrativa. O sea, no eres una gran novelista, pero sí eres una gran cuentista. Bueno, tengo una novela. ¿Tienes una novela? Que estoy haciendo hace como 20 años, yo creo, casi desde que llegué a Colombia. Y me alegro de no haberla terminado, de no haberla publicado. ¿Pero está lista? Porque, no está lista, pero tengo muchos capítulos escritos. No. Entonces tengo que decir, voy a dedicarme a hacerlo. Porque tengo capítulos manuscritos, es decir, estuvieron digital, pero no los tengo ahora en la computadora, sino que los imprimí, porque era una computadora de esa IBM primera que tuve en Colombia, y por suerte lo imprimí. Y entonces tengo que decir, voy a terminarla, porque la novela está, incluso es un tema que es un travesti, alguien que se vuelve un travesti para cometer una venganza. Esta es una segunda versión, porque yo hice una novela para radio en Cuba que me la prohibieron, no se pasó nunca después que estuvo grabado y todo, que era con el tema. Entonces, pero yo la voy a terminar, esa es una deuda que tengo. Pero me gusta mucho el cuento. Es más, la novela está escrita como si cada capítulo... ¿Tú puedes parar? No, sigue hablando, no te preocupes. Esto está en el aire y lo podemos seguir hablando y forma parte del evento. Sí, no, hay alguien que me está llamando por... Toma eso. Ya la puedo. No bajarlo. Publicaste este libro con la editorial Neoclub Press. Sí, te decía que para mí el cuento, que la novela está escrita, cada capítulo forma parte de la historia, pero se puede leer independiente, ¿sí? Porque a mí me gusta mucho la unidad del cuento. Esa unidad del cuento que empieza y termina. Entonces, este libro, el primero que hice en Miami fue este. Que se llama Café o Lancho, Soñar Cuesta Poco. Coño, tremenda edición, papel y todo. Sí, publicado. la hice con una imprenta en la calle 8 que se llama Centro de Arte, y toda la parte digital y de la cosa gráfica me la hizo Camilo Ramírez, un muchacho joven pero que trabaja muy bien, me encanta cómo él trabaja. Lo revisamos muchas veces, como tú ves, quedó bien bonito. Tiene ilustraciones de Aristide, pero no ilustran los cuentos. No, son ilustraciones de Aristide. Exacto, son dibujos de Aristide como si fuera una galería. Yeah. Porque en el café teníamos una galería. Ese es un café que mi hijo tenía en la calle 8. Yeah. Y este es el café de mis sueños. Sabes que la literatura y el arte es un poco la realidad aspirada. Entonces la gente me dice, ¿por qué no seguiste con el café? Porque el café no era así, este era el que yo quería. Aunque los personajes... Coño, ¿viste qué bonita? ¿Cómo es? El título, donde soñar cuesta poco, es porque un personaje de uno de los cuentos, que me parece que es uno de los cuentos que mejor me ha quedado en la vida, y que parece que sí, porque a todo el mundo le gusta, se llama
la baronesa de Olancho. Era un personaje que iba al café, no tiene nada que ver con la historia, es el personaje que me lo inspira, ¿sí? Y es La nostalgia. Este es un libro muy interesante y que yo pienso volver a editar, porque hice una tirada pequeña de 100 libros y casi los vendí todos, los presenté en el mismo café. Entonces, él no está en Amazon, es importante que esté en Amazon, creo yo si no le tengo pánico a los trenes. Entonces, este es un libro interesante porque hace un recorrido por la cultura mayamense, ¿sí? Sobre todo desde la gastronomía. Es un libro de cotidianidad, me imagino. Sí, hay como 5 cuentos y los demás son como una piñeta. Las piñetas son casi reales, tocadas a la realidad. Porque eran cuentos que hacían, por ejemplo, del tren que yo llamo La Bestia, porque ahí va mucho hondureño, mucho nicaragüense, ¿sí? Entonces hay una cosa que me impactó mucho. Desde el primer día que yo estuve en esa cafetería dije, tengo que hacer un libro de aquí. Y efectivamente 2 años tuvimos allí, yo estuve allí 2 años y 2 años escribí. Después que escribí el libro ya no pude seguir con la cafetería. Pero, por ejemplo, un cuento que me hizo un muchacho que él venía y el hermano no pudo subir el tren y el tren le pasó y perdió los pies. Entonces eso me tocó fuerte. Y el último de los cuentos se llama Todos los caminos conducen a Miami. Y es una historia, me dio mucho trabajo, porque es la historia del cubano, mexicano, la hija de Ariste que acababa de venir de Ecuador. Y había estado en la selva, había estado en Tapachula muchos días también detenida, ¿no? Entonces, es todo eso mientras estamos haciendo el plato principal del lugar que se llamaba La Baleada. Y ahí hacemos toda la comida y los personajes de los cuentos son todos reales, las historias no. ¿Te gusta el realismo en ese sentido? Sí, a mí me gusta siempre escribir, es que siempre es un poco biográfico, ¿no? O cosas que tú has vivido o cosas que te cuentan y tú las asumes como propias. Sí, como decía Isabel Allende en una entrevista que le preguntaron por qué era para ella escribir novela. Ella dijo, vivir varias vidas a la vez. Es decir, tú asumes también las historias. Claro, una vida paralela de los demás. De los demás y la asumes. Aquí tiene 2 libros. Todo esto lo hice en Miami. Sí, donde dicen que es el cementerio de la cultura. No, eso te quiero preguntar después. 2 libros publicados por la editorial Neoclub Press. Ambos presentados fueron en el Festival Pista. De tremenda factura. Este lo conozco, y este lo he visto, pero no lo conozco como este libro, que es publicado por 3 autoras. Sí, muy interesante ese proyecto, porque además hicimos un taller literario. Yo he hecho muchos talleres literarios, he participado desde joven. Bueno, a Julio Benítez lo conozco de ahí, a Lemo, ¿no? De los talleres. Pero esto fue un taller digital, es decir, por internet. No, mira. Ellas escribían, yo escribía, nos mandábamos. Ellas son también de Guantánamo, pero viven en Madrid. Entonces casi los cuentos tienen mucho que ver con nuestra realidad, ¿sí? De la realidad que habíamos vivido en Guantánamo, en Cuba, yo que viví luego también en Santiago y en La Habana. Y en Colombia hay un cuento que se desarrolla entre Cuba y Colombia. Y ellas, algunas cosas de Madrid también. Es que era como una cosa de sacarnos de adentro toda la... No nos impusimos ninguna característica del libro. Cada una escriba lo que quiere. Porque una de las... Usama es mi amiga de toda la vida y es de mi edad, pero Lourdes es la hija de ella. Y hay una diferencia de muchos años. ¿Sí? Entonces era como la cosa joven con la cosa vieja. Los cuentos de ella son un poquito más atrevidos. Hay un cuento que es La fiesta de Florinda. ¿De qué habla? Que está en Guantánamo y conoce Guantánamo, cuando lo lee identifica el lugar de donde es la fiesta de Florinda. ¿Sí? Fue muy interesante. Y la portada también es de Ariste. Sí, y atrás las caricaturas también no las... Ya veo que Ariste trabaja al unísono contigo. Claro, ahí estamos siempre. Estos que están acá. Espérate, Cuerpo a Cuerpo. Cuerpo a Cuerpo, verdad, Cuerpo a Cuerpo. Que también es de la editorial Neoclub Press. Mira, Este lo presentaste también. También en Vista, hace como 2 años. Pero este tiene es un libro singular.
Ariste, yo le dije, mira, el tema que yo voy a tratar es un tema erótico, más o menos, dándole vuelta. Entonces él dijo, pues yo voy a hacer unas caricaturas que sean también eróticas. Entonces hicimos como una galería al centro del libro. Bueno, ya eso sí es parte de Añel, que fue el que lo organizó. Sí, da la casualidad que eran 14 libros, 14 cuentos y 14 imágenes. Entonces él puso 7 cuentos, viene la galería y después vamos con los otros 7 cuentos. Entonces es muy, se lee muy rápido, los cuentos se leen muy rápido, casi todos son de vivencia un poco personal y también de amigas, ¿sí? Y hay una historia muy bonita que a mí me gusta mucho, que me la contaba mi papá. Mi papá me contaba muchas historias, después descubrí que le pasaban a él, después descubrí que son leyendas urbanas, pero él me la contaba como que le pasaba a él. Entonces es un cuento, yo empecé ese proyecto queriendo hacer microcuentos. Sí. Incluso el título del libro, Cuerpo a Cuerpo, pertenece a un cuento, creo que uno de los más cortos. Hay algunos cortos, y después yo digo, bueno, ¿y por qué me voy a limitar? Que me salgan como me salgan. Sí. Sí. Entonces todos aquellos que eran microcuentos de 4 o 5 líneas los empecé a desarrollar, y ese es un libro que yo quiero mucho. ¿Es un libro que tú puedes considerar que es erótico? ¿Entra en la narrativa erótica? Sí, Ismael Zambra en Canadá está preparando una antología de cuentos eróticos, y entonces va a incluir alguno. Mira, es una tremenda noticia. Va a incluir uno de los cuentos. Qué bien. Sí, tiene un erotismo, pero un erotismo bastante light, ¿no? Sí, como soy yo. Como ¿no? tú, sí. Es decir, yo creo que la literatura uno tiene que ser como es uno, ¿sí? Tiene un poco de gracia. A veces me han preguntado que por qué casi ningún amor se consume. ¿Sí? Pues el amor que pasó, o el que no llega a pasar. No es un cuento de Romeo y Julieta. Claro, hay uno que me gusta mucho, que también es bien corto, que se llama, creo que Cita Ciega, no sé. Sé que es una cita por mi memoria es tan mala que ni de los títulos míos me acuerdo. Pero la historia sí, es una cita por internet, ¿sabes? Que se da mucho ahora. Sí, eso está de moda. Ajá, entonces la muchacha se hace una cita por internet y está sentada esperando, y el que entra ya cree que es, y entra que no es. Ella le había dicho que iba a tener una flor en la mesa, y cuando llega su cita, por fin, después de mucha expectativa, le pregunta que si ella es, y ella se para y le da la flor y dice, no, yo no soy. Como que al final se arrepiente de la cita, ¿no? Entonces, bueno, porque los finales felices, aunque yo no soy enemiga de los finales felices, ¿no? Pero no me cuadran, no sé por qué. ¿No te cuadra? No me cuadran, no me salen. No te sale. Hay un cuento que me parece bien chévere, que es un cuento de la familia, que le pasó a mi abuela. Y entonces ahí yo pongo 3 finales, 3 posibles finales. Pasa esto, pasa lo otro. Para que el lector escoja. Exacto, porque puede haber sido, ¿no? Sí, claro. Pero es una historia muy simpática, porque mi abuela, el novio le fue a pedir, que fue mi abuelo después, pero le fue a pedir la mano, y el padrastro le preguntó, ¿usted lo conoce? Y dijo, no, yo no lo conozco. Y después de 10 años, entonces fue que se casaron. Te preguntaba que tienes de este lado otros aquí libros. tengo, es una antología que hizo Ana Luz García Calzado en Guantánamo. Oh, ya esto pertenece a, sí, a la época. No, es ahora. Ah, salió ahora. Sí, mira qué interesante. pero Ana me pidió un cuento, y yo le mandé varios cuentos, y me publicó La Baronesa de Olancha. El mar y la montaña, la gran editorial guantanamera. Me gustó mucho que ella me pidiera un cuento, entonces le mandé varios y escogió ese. Porque tengo varios Publicado cuentos. en el 2016, recientemente. Sí, recientemente. Qué bueno. Mira, en la punta de... Sí, de esto yo he sido coautora con Aristide, pero preferiría que Aristide hablara de esos libros cuando tú lo entrevistas. Es como una antología, ¿no? Una antología, sí. De cuentos. Empieza con Mireya Robles y sigo yo. Por qué edad. Y sigue Ana Luz. O soy la tercera, la segunda o la tercera. Y hay gente muy joven también. Me parece muy buena. Ana Luz es muy buena narradora y es muy buena trabajando la edición también. Sí, he oído hablar de Ana Luz, Sí, no la conozco. ¿tú no la conociste? No, a Mireya sí. Y aquí estás tú. Sí, La baronesa de Olancho. de Olancho. Qué bien.
un cuento de Y ella Rebeca, me lo mandó hace poco. en una antología publicada en El Mar y la Montaña. Estupendo. Ajá. Entonces lo otro que me queda es mi trabajo en radio, Ujú. que trabajé mucho tiempo en radio. Yo empecé al revés, empecé en la televisión en Santiago. Si me graduó, me mandan a hacer el servicio social en educación y después paso a la televisión en Santiago. Y trabajé 1 año, 2 años, 3 años, algo así. Y volví para Guantánamo. Y en Guantánamo entro a la radio. En la radio en Guantánamo hice muchas cosas interesantes, muchas. Entre ellas me decían la mujer de Boti porque siempre ponía poemas de Boti. Yo fui, cuando fui para Guantánamo, al poco tiempo, bueno, te quiero decir que mi primer premio en la vida me lo gané a los 15 años con un cuento, en un premio nacional. Y después gané un Boti, uno de los primeros Te iba a preguntar, cuentos también. ¿participaste Sí. en el concurso Boti? Sí. Que era muy conocido nacionalmente. Sí, no, y Importante. tengo mucho que ver con la organización de la jornada Boti. Yo fui, ¿sabes qué me pasó con Boti? Que bueno, yo soy de Guantánamo y toda la vida Boti vivía cerca de la casa, tenía su buffet en una calle donde pasaba. Mi papá hablaba de Boti, todo el mundo más o menos de esa clase hablaba de Boti porque era un abogado conocido. Entonces, además un pueblo pequeño no se va a conocer, pero yo nunca le presté atención a su poesía ni nada. En Santiago, en la universidad, me viene incluido, por supuesto, en la literatura cubana, en el curso. Me leo los poemas simbolistas, parnasianos, pero a mí no me gustaron esos poemas, a mí están muy lejos de mí. Sí, es un poema muy Sí, metafísico. denso, ajá, muy intenso. Pero cuando yo regreso a Guantánamo, te voy a decir la verdad, yo no tenía identificación con Guantánamo. Que yo toda la vida, mi familia es de Santiago, entonces yo todo el tiempo las vacaciones para Santiago. Pero cuando yo vuelvo para Guantánamo, yo digo, yo tengo que buscar algo que me dé un asidero a Guantánamo. Y empiezo a leerme, coincide con los 100 años de Boti, que hacen la tirada del libro de los poemas. Año 72 creo que fue, ¿no? No, era 78. 78, perdón. Entonces, 78, 79, por ahí. Entonces me empiezo a leerme El Mar y la Montaña, ¿sí? Oye, y eso me dio a mí un golpe de pecho tan grande, porque caramba, yo conocía Calmanera, La Bahía, ¿sí? Veo las acuarelas, las que presentamos en el programa. Yo digo, pero bueno, ¿y este hombre cómo vio eso y yo no lo vi? ¿Cómo él veía esa montaña, sí? Entonces yo me apropio de las montañas como identificación, pero a través de Boti. Pues escribí mucho sobre eso, escribí ensayos, en los programas trabajaba mucho el tema. Me decían, a la gente no le gustan los poemas, ¿para qué tú estás leyendo tantos poemas? Incluso yo con los amigos de literatura les hacía un ejercicio. Les decía, les voy a leer y leía Copo Leve, un poema muy modernista. Sí. Y le decía, ese de Rubén Darío. Sí. Le leía cinematográficamente. Ese y me decía, ajá, le leo Baúl y me dice, ese es Guillén. Sí, pues ese es Boti, ese es Boti. Y de tal año, de inicio, por eso es que es tan grande para la literatura cubana. Y ciertamente lo que se dice irrumpe en el marasmo poético. Que tenemos que no había tanto marasmo, pero yo creo que sí, no había una figura grande. Y Boti representa eso. Entonces me acerqué a Guantánamo por Boti. Yo siendo presidenta de la unidad, una vez me preguntaron, tú sabes que siempre tenemos el compañero que nos atendía, ¿no? El famoso libro de... Entonces, el compañero que nos atendía me tenía loca preguntándome que le definiera la unidad, porque el primer grupo de la unidad, del cual yo fui presidenta fundadora, era un grupo muy raro. Cuando me mandan, muy raro, para Cuba. Cuando me mandan como al mes, o a los 2 meses, que yo mandé una lista de esas cosas que piden grado universitario, etnia, grado, sí, edad, género. Entonces resultó que de los escritores, creo que la única heterosexual era yo, pero todos éramos blancos y graduados universitarios. Los músicos, blancos, universitarios, pero 2 o 3 medio mestizos, porque había que poner la información. Yo puse la información sin darme cuenta, ¿no? Claro. Los plásticos. Entonces cuando
lo mando para La Habana, me llaman y me dicen, oye, pero ¿cómo es que todos los escritores son blancos, universitarios y son gay? Y yo qué culpa tengo, esa es la formación, ¿no? que tenemos. Entonces después este compañero me tenía loca preguntándome que yo le definiera cómo era el grupo de la UNIAD, y yo no encontraba cómo decirle para que me dejara tranquilo. Y yo le dije, bueno, mira, por ideología somos martianos y por estética somos botianos. Yo no sé si lo convencí o si se fue a averiguar, pero me dejó tranquila por un tiempo. Yo creo que sí. Le diste un hachazo en el medio. Sí, y Boti yo creo que sí, buena, sí, y Boti buena. sí. Creo que ese reencuentro de mi generación con Boti fue muy, muy interesante, muy bueno. Para terminar, quiero hacerte unas preguntas. He hablado mucho. No, está muy bien. Para ti, en el contexto de la cultura cubana, dentro, en el exilio, en la diáspora, como quieras llamarle, para ti un músico importante, para ti. Ay, es que hay tantos músicos importantes. Bueno, el que te gusta, el que no te gusta. De todos los tiempos, Lecuna. Un escritor Un escritor cubano. cubano. Félix Ruiz Viera. Interesante. Un artista, Actor. actor y plástico. Ah, y plástico. Pues plástico, no sé. Porque, por ejemplo, Boti no se destacó por el pintor, pero las acuarelas de Boti son Muy buenas. preciosas. Sí. Preciosas. Pero bueno, hay muchos plásticos, la producción. Y yo he conocido muchos artistas plásticos, pintores, bueno. Pero yo diría que para mí las acuarelas de Boti, para mí, no te voy a decir que sean las mejores, pero las acuarelas de Boti me hacen un efecto raro. En la esfera del arte, del cine y la televisión y la radio. Y la radio, bueno, tendría que decirte que hay mucha gente. En radio, madre, no puede ser que se me olvide el nombre. Joaquín Cuarta. Escritor Joaquín Cuarta. Un loco terrible. Y en la televisión diríamos que en los tiempos actuales y en nuestro contexto aquí en Miami me iría por mi amigo Lilo Vilaplana. Excelente. Oye, Y si me preguntas por caricatura, te tendría que decir Aristides. Bueno, yo te dije plástica y yo creo que la plástica no, entra en caricatura. no, pero caricaturista. Oye, ha sido un placer haber venido acá a la Casa del Ser. Y bajo el agua. Y bajo el agua, al Instituto Cubano de Ciencias Culturales, y conversar conmigo y para el público que te va a ver muy pronto. Y he hablado mucho, yo creo. No, aunque no, todavía sí. hay muchas cosas por hablar.